Hola, hola, mis queridos estudiantes de grado noveno. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz y bendecido día todos ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. En la clase anterior les recuerdo que vimos lo que son los números complejos. Que los números complejos son aquellos que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Aquí la parte real la llamamos X por el eje de las X y la parte imaginaria se encuentra en el eje de las Y. Y dijimos que un complejo es eso, la parte real más la parte imaginaria. En la clase anterior les recuerdo por qué se llama imaginario, les recordé por qué se llamaba complejo. Si ustedes no recuerdan, pues por favor vuelven y miren el video para que se caractericen muy bien con lo que estamos haciendo. Dijimos que un número puede escribirse, un número complejo se puede escribir en su forma rectangular, pero también se puede escribir en una forma polar. ¿La diferencia cuál es? Que la parte rectangular se llama rectangular porque tiene componentes rectangulares. Ojo, porque esto lo vamos a utilizar en física en la siguiente clase. Suma de vectores por componentes rectangulares, así se llama. Y por eso requiero que tengan presente este tema. Entonces, por eso yo lo acomodé de tal manera que nos quedará sencillo. Bueno, entonces, rectangular. Tiene una componente rectangular en el eje X y otra componente rectangular en el eje Y. Y en su forma polar es la medida del vector z y el ángulo que corresponde. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, acá, miren, tengo un vector en su parte rectangular, 3 de parte real más y 4 de parte imaginaria. Entonces lo que hago es la componente de x, la componente imaginaria en y nos da este vector que tiene 3 de real más y 4 de imaginario. Y el mismo vector, cuando yo lo pasaba a polar, nos daba 5, un ángulo de 53.3. Eso lo hicimos en el video anterior. Pues miren que es el mismo vector. Lo que hacíamos era calcular primero, perdón, ubicar primero el ángulo, los 53.13, y medíamos las 5 unidades. Y entonces nos daba ahí. Y mire que este vector y este vector son iguales. Estoy hablando de vectores porque en física lo vamos a utilizar. Entonces son exactamente iguales, solamente que uno está en su forma rectangular, componentes rectangulares, y otro está en su forma polar, es decir, la medida del vector y su ángulo. Eso lo hicimos en la clase pasada. Dijimos que para poder hacer eso, para poder hacer esa transformación, lo que hacíamos era que tomábamos x, en este caso 3, ¿cierto? Tomábamos y, en este caso 4 imaginario, lo hacíamos con el teorema de Pitágoras y nos daba la magnitud del vector z, cuánto medía ese vector. Y para el ángulo que se formaba aquí con la horizontal, lo hacíamos con la tangente inversa. Recuerde que les expliqué todo esto, les expliqué en la calculadora cómo se coloca, Shift Tan para que aparezca como tangente a la -1 y hacíamos y sobre x. También recuerdo que les dejamos una tareita, la tareita es esta, y les pedí que hicieran estos 3 ejercicios de pasar de su forma rectangular a su forma polar. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? En la clase de hoy vamos a primero a socializar la tarea, a verificar que ustedes hayan hecho la tarea. Primero la persona que esté ahí por favor revisan que hayan hecho la tarea, ¿sí? Y segundo vamos a socializarla, que quede bien. Por si hay alguna duda o algo, pues entonces que la socialicemos y corrijamos si hay que corregir. Y la otra parte es pasar de polar a rectangular, es decir, devolvernos. Ya hicimos de rectangular a polar, hoy vamos a aprender a pasar de polar a rectangular. ¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo entonces nuestro ejercicio. El primero sería, entonces recuerden que es menos 6 de parte real más y 3 de parte imaginaria. Entonces vamos a escribir por acá. Recordemos que el objetivo es pasar un vector que está en su forma rectangular, ¿sí? Componentes rectangulares, y lo vamos a escribir el mismo vector, pero ya no en forma rectangular, sino en su forma polar. Listo, ahí está. Entonces, el ejercicio que les pedí que hicieran era el complejo C igual a menos 6 de parte real más un imaginario 3. Y lo vamos a pasar a su forma polar. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a recordar que para nuestro caso x, ¿sí? Para nuestro caso x tiene un valor de menos 6 y que y, para nuestro caso, tiene un valor de 3. Ahí está, ¿cierto? X vale menos 6 y la parte imaginaria tiene un y en 3, positivo además. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo primero? Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular la magnitud de z, es decir, la medida del vector. Y para calcular la magnitud de z, recuerden que lo hacíamos
¿sí? A través de las raíces cuadradas. Entonces el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la x más el cuadrado de la y. Eso lo dijimos en la clase pasada, les expliqué por qué, les recordé el teorema de Pitágoras. Todo eso que es importante que ustedes lo tengan presente para poder resolver todos estos ejercicios. Entonces, hagamos acá. Este es el repasito de cómo se calcula la magnitud de z. Listo, entonces calculemos la magnitud de z para nuestro ejercicio. Entonces, z sería igual a la raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale la x? Entonces la x está acá, mira, la x vale menos 6. Entonces menos 6, pero ese menos 6 hay que elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Más y cuadrado. Entonces y, en este caso vale 3 y hay que elevarlo al cuadrado. Y con eso entonces nosotros vamos a sacar nuestra raíz cuadrada. Recordemos que la calculadora no piensa, ella hace lo que usted le diga, por lo tanto es importante colocarle un paréntesis al iniciar y un paréntesis al finalizar, y eso me garantiza que la calculadora asume todo lo que esté entre los paréntesis y no aparte. Eso lo va a hacer directamente en una calculadora, entonces yo tengo por aquí ya saqué una calculadora y le voy a digitar, miren, digo raíz cuadrada de, abro dos paréntesis seguidos. ¿Por qué dos paréntesis seguidos? Porque aquí lo hay, miren, dos, uno rojo y uno azul. Menos 6 cierro y al cuadrado. Entonces digito así, menos 6 cierro el paréntesis y lo leo en al cuadrado con esa tecla que aparece aquí, ¿cierto? Mire esta que dice x al cuadrado, ahí esa teclita, la que me permite que quede elevado al cuadrado. Entonces le digo, ahí está. Si ustedes se dan cuenta en la calculadora ya va apareciendo dos paréntesis seguidos, miren, dos paréntesis seguidos, un menos 6, un paréntesis y al cuadrado. Listo, ¿qué más hay que hacer? Vamos a mirar. Ahora dice más 3 al cuadrado y cierro un paréntesis. Entonces digo acá, más, abro un paréntesis, 3, cierro al cuadrado y vuelvo y cierro otro paréntesis. Pilas porque esa es la forma correcta de digitar en la calculadora, tal como lo estoy haciendo yo aquí. ¿Listo? Y le doy igual le doy igual. ¿Sí? Igual. ¿Cuánto me dio? Me dio 3 raíz de 5 en esta calculadora. Pero si yo no lo quiero en esa forma, si lo quiero con decimales, le oprimo esa teclita que aparece acá. Miren esta que dice SD, que es para pasar a un sistema decimal SD. Ahí, ¿cierto? Esta de acá, mírenla. Esta, la teclita amarilla que acabo de colocar yo ahí. Y le doy aquí SD, ¿cierto? Le doy ahí SD en la calculadora. Espera porque la coloqué y ahora no me deja. Voy a borrarla. Listo. Le digo ahí SD. Y mire que me dio 6.70. Acostumbramos a colocar dos decimales después del punto. Entonces 6.70. Quiere decir que la magnitud de ese vector z tiene 6.70 unidades. ¿Cierto? U de unidades. Puede ser centímetros, metros. Pero como no me dijeron qué es, pues son unidades. Ya tengo la medida del vector resultante. Ahora me falta calcular el ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo. Recordemos que para calcular el ángulo, ¿cierto? Nosotros utilizamos la ecuación de tangente a la menos 1. Entonces, para calcular el ángulo, ¿sí? Para calcular el ángulo es sencillo haciéndolo de la siguiente manera. Dijimos que para calcular el ángulo es tangente inversa, o sea, tangente a la menos 1, ¿sí? ¿De quién? De el valor de la y sobre el valor de la x, esa razón de esos dos números. Entonces, hagamos el ejercicio nosotros acá. Entonces quiere decir que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1, ¿sí? ¿De quién? De y, pero es que nuestro y vale 3, míralo. Nuestro y vale aquí 3, entonces 3 sobre x, pero es que nuestra x vale menos 6, entonces menos 6 acá. Cierro el paréntesis. Recuerden que para digitar eso en la calculadora, ¿sí? Se oprime una tecla que aparece en la parte superior izquierda, que se llama Shift, y después oprimo la tecla tan de tangente, y ya me tendría que aparecer tangente a la menos 1. Después abro el paréntesis y digito 3 y lo voy a dividir entre menos 6 y ahí me va a dar el ángulo. Lo voy a hacer en la calculadora. Entonces, Shift tangente, ¿sí? Shift tangente de 3 sobre menos 6. Entonces lo voy a hacer acá, voy a borrar aquí.
Shift, recuerde que Shift en la calculadora, según vimos en el video anterior, es esta tecla de acá, Shift, la tecla tangente que es esta, y allá me aparecería, el paréntesis es esto y el paréntesis es esto, ¿no? Esas teclas y tres teclitas amarillas que les coloqué yo ahí. Listo, hagámoslo entonces. Entonces lo voy a hacer paso a paso. Entonces yo digo Shift, tangente. Y mire que ya me aparece en la calculadora tangente a la menos 1. ¿De quién? De y sobre x, de 3 sobre menos 6. Entonces abro un paréntesis, ya está abierto, de 3 dividido entre menos 6 y cierro un paréntesis y le coloco el igual. Y en este caso me dio menos 26.56 y esos son grados. Menos 26.56. Entonces aquí nos va a dar que el ángulo es igual a menos 26.56 grados. ¿Qué significa que nos haya dado negativo? Les recuerdo lo siguiente. En geometría le enseñan a los estudiantes que pues nosotros tenemos un plano bidimensional, tal como vimos en geometría, ¿sí? O sea, un plano cartesiano es bidimensional. Y les recuerdo que nosotros dijimos que, por ejemplo, en un plano cartesiano, esto son 0 grados y va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que aquí son ceros, acá hay un ángulo recto, aquí van a haber 90 grados. Y si giro para allá, otros 90 grados iría ya en 180 grados. Y si giro hacia allá, ya iría en 270 grados. Y si giro allá completamente, se cierra en 360 grados. O sea que los ángulos en trigonometría que giran en el sentido opuesto a las manecillas de reloj son ángulos positivos. Ángulos positivos los que giran en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Pero los ángulos que son negativos, ¿cierto? Todos los ángulos negativos son los que giran en sentido horario, es decir, en torno a las manecillas de reloj. Entonces, recuérdelo, este sería antihorario, o sea, en forma contraria a las manecillas de reloj, y este es horario en forma que giran las manecillas de reloj. Entonces, todos los ángulos que son positivos giran de derecha a izquierda, mientras los negativos giran de izquierda a derecha. Significa que ese ángulo está escrito de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a graficar? Grafiquémoslo de una vez. Entonces, si yo lo grafico, lo voy a hacer por aquí a este lado. Voy a hacer mi plano cartesiano, voy a hacerlo aquí en color negro. Voy a ubicar por aquí, aquí por ejemplo, X y Y. Este sería el eje imaginario de las y aquí sería el eje real de las X. Recordemos que siempre hay que colocarle la dirección y el sentido. Listo. Este es el eje X real y este es el eje Y imaginario, ¿no? ¿Y qué hacíamos ahora? Pues lo que hacíamos era sacar nuestro transportador y nuestra reglita. Te lo voy a hacer por acá. Saco el transportador. ¿Cuál es? Aplicaciones, sí. Saco un transportador y de una vez voy a sacar una regla acá. Listo, entonces. Esto lo hicieron en física, o sea que no hay excusa. Por eso estoy relacionando los dos temas. Entonces, ¿cómo me quedaría escrito en mi forma polar y en mi forma rectangular? En mi forma rectangular ya está ahí, ¿no? Bueno, entonces, el ángulo nos dio menos 26.56, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar aquí, y recuerden que aquí sería hacia arriba los ángulos positivos, pero los negativos van a ir al contrario, o sea, van a ir hacia allá. Entonces yo voy a ubicar los menos 6.56, menos 26.56, perdón. Entonces yo ya ubico acá mi transportador, lo ubico exactamente en todo el centro, ahí, y empiezo a contar en sentido opuesto a la manecilla del reloj. Es decir, parto de aquí, negativo. Entonces yo necesito ¿cuánto? Necesito menos 26.57. Te digo acá, menos 10, menos 20, menos 25. Aquí más o menos sería los menos 26.56. Lo voy a marcar aquí con... De hecho, mire que por eso el transportador tiene un sentido hacia allá y otro sentido hacia acá, para los ángulos negativos. Entonces, menos 10, menos 26, más o menos sería como por este lado, los menos 26.56. Voy a retirar mi transportador, tal como lo hicimos en física,
Voy a colocar ahora mi reglita, ¿cierto? Voy a rotar la reglita de tal manera que me permita hacer el ángulo que yo quiero. Entonces lo vamos a colocar aquí en cero, por ahí en cero, y aquí, ahí. Listo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Dice, mire que nos dio aquí 6.70 unidades. Voy a colocarlo en centímetros en mi caso. 6.70, o sea, como 6 centímetros y punto 7. Entonces vamos a hacerlo por acá. Listo, entonces yo parto de aquí, vamos a hacerlo con un color rojito. Acá. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 6 y medio, y 6.7 sería como por acá. Ahí más o menos. Listo, retiro mi transportador, perdón, mi reglita. Y voy a marcarlo con otro color. Acá. Uy. Sí. Entonces aquí, ese sería nuestro vector resultante. Se le coloca una flechita ahí. Y en este caso ya tengo entonces, ya tendría yo entonces mi, ya tendría yo mi vector. Entonces, vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar también esto de aquí. Listo. Entonces ya me quedó mi vector. Mire, este es el vector. Aquí está el vector con un número complejo. ¿Qué número complejo? Está el complejo c igual a menos c, perdón, un número c complejo igual en su forma polar con un valor de 6.70 unidades a un ángulo 6.70 unidades. Esto expresándolo a un ángulo de menos 50 y menos 26, perdón, menos 26.56, menos 26.56 grados. Y ya está. Ese angulito es el negativo de que sale de aquí para acá. Y ese sería el primer punto de la tarea para que que lo corrijan, a mirar si les ha quedado bien o les ha quedado mal. Si hay que corregir algo, perdón. Listo, vamos entonces con nuestro segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice 7 más i7. Entonces hagámoslo. Entonces aquí sería el segundo ejercicio. Dice, el número complejo C que tiene 7 de parte real más i7 de parte imaginaria. Este lo va a hacer un poquitico más rápido para que nos rinda más el tiempo, ¿no? Entonces nos va a quedar. ¿Cuánto vale x? Pues x vale 7. ¿Cuánto vale y? Pues y vale 7 también. Entonces vamos a calcular en magnitud z. La magnitud z simplemente es la raíz cuadrada de cada uno de ellos, es decir, de 7 elevado al cuadrado más 7 de parte imaginaria también al cuadrado. Y recordemos que para que esto la calculadora la acepte como es, la abrimos un paréntesis al iniciar y al cerrar. Listo ahí. Y el resto es pura calculadora. Entonces lo voy a hacer en mi calculadora. Entonces voy a borrar aquí y voy a decir raíz cuadrada. También abro los dos paréntesis seguidos, igual que escribí ahí. El primer 7 cierro ya al cuadrado y le sumo el otro 7, cierro también al cuadrado y cierro al final, el otro último paréntesis. Le digo igual, y se me daría 7 raíz de 2. Entonces le digo, si cambia el sistema decimal, me daría 9.89 unidades. Quiere decir que la magnitud del vector z da 9,89, pero unidades. Y esa sería cuánto mide el vector z en su forma polar. Pero el ángulo me falta ahora. Y recuerden que ese sería el lo primero y ahora el ángulo 2. Para calcular el ángulo, recuerden que se utiliza la tangente inversa, igual que ya lo dijimos, ¿no? Tangente inversa de el valor de la y sobre el valor de la x. Listo, entonces hagamos el ejercicio. ¿Cómo me daría? Me daría que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de y, pero es que y vale 7, para nuestro caso, sobre, bueno, 7 unidades, sobre también 7 unidades, ¿no? 7 con 7, unidades con unidades simplifica, y aquí me daría 7 sobre 7 me daría 1, ¿no? O sea,
tangente inversa de 1. Tangente a la menos 1 de 1. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Y les voy a comprobar que es lo mismo. Entonces digo acá, recuerden, shift tangente, entonces me aparece tangente a la menos 1. Voy a colocar los 7 dividido entre 7. ¿Y eso cuánto nos daría? Pues 45 grados, listo. O sea que este sería, el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo graficamos? Voy a graficarlo de las dos maneras, tanto la polar como rectangular de una vez, ¿sí? Para que lo repasemos. Empecemos por la gráfica en su forma rectangular, ¿sí? Su gráfica en su forma rectangular y su gráfica también en su forma polar. Listo, entonces voy a graficarlo aquí. Voy a hacer el plano cartesiano, voy a colocar aquí la parte y el eje imaginario, que es el eje de la y para este caso, el eje real, ¿sí? Que es el eje X, y lo mismo aquí para su forma, expresándolo para que quede en su forma polar también. Listo, ahí estaría. Entonces vamos a empezar. Recuerden que esto siempre se coloca con flechitas apuntando hacia donde se dirigen, infinito, infinito positivo, infinito negativo. Recuerden que en matemáticas el concepto de infinito apenas es algo, eh, el infinito no existe, ¿no? Pero es algo que las matemáticas utilizan para apoyarse para decir un número muy grande, una cantidad exageradamente grande. En su forma rectangular, x vale 7, entonces este es el eje de las x, este es el eje de las imaginarios y. Este es el eje de las x y este es el imaginario y. Listo, entonces vamos a empezar. 7 de real, 7 de imaginario. Entonces vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, no me alcanzó. Entonces vamos a colocarle de a 2 en 2. 2, 4, 6. O hagámoslo completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 está por acá. Ahí sería 7 parte real. Y 7 imaginaria positivo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También me dio 7 por acá. Entonces 7 imaginario y 7 de real. ¿Qué hago entonces? Hago el cruce entre los dos y me daría por aquí el cruce. Entonces nuestro vector, ¿cierto que sí? Va a ser un poquito más grande. Nuestro vector, en amarillo, va a salir de aquí y va a llegar acá. Ahí, hoy, ahí. Y se le coloca la flechita indicando que ese será el vector. Y le marcamos, entonces decimos que ese se llama un vector C complejo que tiene de parte real 7 más un imaginario también en 7. Listo, ya quedó ahí. Ahora voy a expresarlo en su forma polar, el mismo resultado en su forma, el que ya nos dio. Voy a correr un poquitico el eje para que me quede más fácil. Se lo voy a correr. ¿Sí? Voy a correrlo para acá. Listo, ahí ya está. Y saco mi transportador y saco mi reglita. Entonces voy a sacar aquí mis herramientas de trabajo. Entonces sacamos una regla y sacamos un transportador. Listo, ahí está. Y voy a ubicar el ángulo que me dio, 45 grados. Entonces coloco aquí, ahí coloco exactamente ahí, ahí. Y marco los 45 grados. Entonces yo digo 10, 20, 30, 45 es como por aquí donde estoy marcando. Retiro mi transportador. Esto lo hicimos ya en física, o sea que no hay excusa. Tomo mi reglita, la roto, la coloco aquí. Ah, la roté mucho. Entonces coloco por aquí mi reglita. Ahí. Y coloco aquí 0. Y me tiene que dar cuánto, según lo que calculamos, ¿sí? Nos tiene que dar 9.89. Entonces vamos a hacerlo, 9.89. Entonces por aquí tendría yo 1, 2, 3, 4, 5, 9.5.89 más o menos es como por aquí para mi caso. Retiro mi reglita, la retiro. Bueno, la marco más bien, lo utilizo para marcar ahí. ¿Listo? Lo voy a hacer el mismo color que tengo la otra, en amarillo. Y trazo mi rayita hasta donde nos dio. Ahí. Retiro la reglita. Es más, la voy a eliminar de una vez. Y elimino también esto de una vez para que no haya tanto estorbo aquí. Listo.
Y recuerden que aquí lo que se hace es que se le coloca la cabecita a la flecha acá y le vamos a nombrar. Este vector se llama vector C, que tiene una z de, una medida z de 9,89, 9,89 a un ángulo de 45 grados. Ahí nos quedó. Entonces fíjense cómo este vector en forma rectangular y en forma polar son iguales, mírenlos. Ahí estoy demostrando que efectivamente la polar y la rectangular coinciden. Listo, vamos a hacer un tercer ejercicio. El tercer y último ejercicio lo vamos a hacer también muy rápido, sería 4 más y 8. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces 4 más y 8. Entonces nos dieron número complejo C que tiene cuarto de parte real más y 8 de parte imaginaria. Listo, entonces ¿quién es X? ¿Quién es Y? X es 4 y Y es 8. ¿Listo? X es 4 y Y es 8. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Y cómo empezamos? Pues calculando Z. ¿Y cómo se calcula Z? Pues Z se calcula con el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de X vale 4 y eso hay que elevarlo al cuadrado. Más Y, pero Y vale 8 y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y por supuesto, todo dentro de una raíz y para que nos funcione, metemos juntos dentro de raíz. ¿Listo? Entonces, esto sería lo primero. Y para calcular su ángulo, recuerden que se calcula con la tangente invertida o la menos 1, ¿sí? ¿De quién? Del valor de Y sobre el valor de X. O sea que para nuestro caso, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de Y, pero es que Y lo tenemos que vale 8, sobre X que vale 4. Aquí está. Y el resto es pura calculadora, entonces lo voy a hacer en mi calculadora. Voy a empezar por Z. ¿Cuánto me da Z? Es 4 y 8. Entonces voy a hacer aquí mi calculadora, cierro aquí. Recuerden, calculadora, abro dos paréntesis seguidos, X que vale 4, cierro y lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, 8, cierro, elevo al cuadrado y cierro nuevamente. El video lo pueden pausar, repetir todas las veces que quieran para que miren cómo se hace. Igual, entonces lo paso al sistema decimal y nos daría 8.94. Entonces esto va a ser igual a 8.94 unidades. Ah, bueno, otra cosita, aunque eso ya lo saben ustedes, pues se los voy a recordar. ¿Cómo hago para saber que la respuesta sí está bien? Pues recuerden que si eso es un triángulo rectángulo, como hemos hablado por teorema de Pitágoras, y está la hipotenusa, y ese es un cateto, y este es el otro cateto, pues la hipotenusa siempre tiene que ser, esta hipotenusa tiene que ser más grande que cualquier cateto de ellos dos, o que el cateto más grande. Fíjense que el cateto más grande mide 8, o sea que la respuesta tiene que ser más de 8 y nos dio 8.94, o sea, significa que eso está bien la respuesta, mírenlo. Sí, repito lo que acabo de decir. Para saber que la respuesta correcta, está, la que yo hice sí está correcta, pues yo miro los catetos. Un cateto mide 4, el otro mide 8. Mi respuesta tiene que ser más grande de 8, porque la hipotenusa es más grande que los catetos. Entonces mire que me tiene que dar más de 8 y me dio 8.94, o sea que sí está bien. ¿Sí? Estaría bien el ejercicio. Entonces ya tengo ahí que nos dio Z 8.94. Y el ángulo lo voy a hacer en la calculadora. Shift tangente de 8 sobre 4. Entonces aquí borro todo, le digo Shift tan y me aparece tangente a la menos 1 de 8 dividido entre 4 y cierro el paréntesis y le digo igual. Y nos dio 63.43 grados. Entonces aquí nos dio el ángulo es igual a 63.43 grados. Si yo dibujo eso en un plano cartesiano, entonces lo colocamos por aquí en un plano cartesiano. Aquí tengo un plano cartesiano. Listo. X y Y, ahí estaría. Este es el eje de las X real, el eje Y imaginario. De hecho, voy a colocarlo como imaginario Y. Listo. Y empiezo a ubicarlo. Entonces, ¿cuánto nos dio? Un ángulo de 63.43, es positivo, entonces voy a sacar mi regla y mi transportador aquí, mi transportador y saco mi reglita por acá para poder graficar. Les recuerdo, eso lo hicimos en física también. Entonces coloco mi transportador aquí, que quede bien centradito y voy a mirar dónde está el ángulo. El ángulo que nos dio fue de 63.43, entonces será por acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, o sea, hasta aquí los 65, por aquí estaría. Entonces más o menos sería 61, 62, por acá están los 63. Retiro mi transportador.
¿sí? Voy más rápido porque eso ya lo hicieron en física. Tomo mi reglita y la voy a rotar de tal manera que yo pueda ubicar por aquí, acá. Me toca hacerlo un poquitico más aquí. A ver. No, me toca hacerlo un poco más. Porque ahí sí ya. Un tris más. Listo. Sí. Correcto, mira, ahí sí. Coloco mi reglita aquí en cero y marco. ¿Cuánto voy a marcar? 8.94 unidades. Entonces por aquí va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.94. Ahí, casi 9 ya. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos con otro color para que no quede igual. Entonces aquí, Dios santo. Aquí me daría entonces 8.94. Ahí. Retiro mi reglita de ahí. Retiro la reglita de ahí. Este me quedó subrayado aquí todo feo. Bueno, ahí. Y aquí estaría mi vector. Y tiene unas coordenadas. Un vector complejo C que tiene una magnitud de 8.94 unidades y eso a un ángulo de 63.43 grados. Listo, espero que entonces hayan tenido clara la idea de esto. Entonces ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestro video. La segunda parte es cómo pasar de polar a rectangular. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces polar a rectangular. Vamos a convertir un número complejo que está escrito en su forma polar y lo vamos a llevar a su forma rectangular. ¿Sí? Bueno, recordemos que eso lo hicimos la clase pasada, yo les expliqué y yo les decía en la clase pasada, de hecho voy a devolver las diapositivas para que ustedes las miren. Y aquí yo por algún lado les tuve que, aquí está, mírenlo. Decía, eso se hace con la ley la ley del teorema del seno coseno, ¿sí? La razón trigonométrica seno y coseno, perdón. Dijimos, miren, para calcular y utilizamos seno y para calcular x utilizamos coseno. Pero es lo mismo. Entonces, de hecho, quedó el resumen acá. Sí, mírenlo aquí. Decimos x es la hipotenusa coseno y y es la hipotenusa seno. Mire que es lo mismo, solamente cambia que en uno es coseno y el otro es seno. Entonces lo voy a colocar aquí para recordarlo. Entonces, para calcular la x se utiliza la hipotenusa con el coseno del ángulo y ya. Así, x. Y para calcular y se utiliza la hipotenusa, pero por la razón seno del ángulo. Pero ¿quién hay en la hipotenusa? El valor que me den, z, ¿de acuerdo? O sea, la hipotenusa h, la hipotenusa, que es h, es el mismo valor z que me dan, es lo mismo, es el mismo valor z que me dan. Y el ángulo, pues ya me lo dan ahí. Entonces, hagamos un ejemplo. Como vamos a pasar el siguiente número que está escrito en su forma polar, se los voy a entregar en polar, y lo vamos a pasar a su forma rectangular. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tengo un número complejo C que tiene 5 unidades de parte, 5 unidades de magnitud y el ángulo que tiene, por ejemplo, es de 30 grados. Listo. Y me dicen escríbelo en forma polar. Entonces voy a empezar por graficarlo para recordarles. Entonces grafiquémoslo. Voy a colocar por aquí el eje de las Y, el eje imaginario. Por aquí voy a colocar el eje X. ¿Listo? Ahí. Entonces este es el eje X, que es la parte real. Y este es el eje Y, que es la parte imaginaria. Listo, entonces voy a sacar mi transportador, mi reglita. Y aquí está el transportador. Aquí estará mi reglita. Voy a colocar acá, aquí. Y voy a marcar entonces el ángulo. El ángulo son 30 grados. Entonces yo digo, aquí hay 10, acá hay 20, acá hay 30 grados. O sea que aquí están los 30 grados acá. Y ahora voy a sacar mi transportador. Tomo acá, roto esto
para que aquí me aparezcan los 0 aquí y lo voy a rotar. Ahí, listo. Voy a utilizar otro colorcito, color rojo, para que se pueda observar mejor. ¿Cuánto tiene que medir? 5 centímetros. Voy a colocar, bueno, 5 unidades, 5 centímetros. Voy a colocar acá 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hay 5, ¿no? ¿Listo? 5 unidades en la reglita. Saco la regla, de hecho la voy a quitar de una vez. Quito la regla, quito esta regla también de ahí, listo. Y entonces estoy diciendo que para mi caso, aquí estaría el vectorcito. Listo, ahí está. Bien, lo marco. ¿Cómo se llama? Se llama ese vector. Entonces decimos que tiene un complejo que tiene igual a, tiene una magnitud de 5 unidades y está expresado a un ángulo de 30 grados. Ah, bueno, ¿cuál es el ángulo de 30 grados? Pues es este, ¿no? Aquí hay 30 grados, mírenlos, aquí está, 30 grados, esos son los 30 grados. Y este pedacito, este pedacito, es decir, la medida de esta recta es de 5 unidades, ¿cierto? Acá hay 5 unidades, eso es z. Listo, ya me quedó mi vector. Pero lo voy a pasar a mi forma rectangular, entonces lo voy a pasar rectangular. No he hecho nada, hasta el momento lo único que hice fue dibujar el vector en su forma polar. Eso es todo lo que he hecho, no es más. Pero yo lo quiero en rectangular, eso es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a mirar cómo lo paso a rectangular. Pues para pasarlo a rectangular, pues yo tengo que calcular X y Y. ¿Y cómo se calcula la X? Pues aquí dice que la X es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ah, ok, o sea que la X va a ser la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 5. 5 es la hipotenusa. H, esa es la hipotenusa. En mi caso, ¿no? 5. 5. Coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este que ven aquí. 30 grados es el ángulo. Sí, ese es el ángulo. Entonces coseno de 30 grados. Ya. Y eso lo hago en una calculadora. 5 coseno de 30. Entonces lo voy a hacer aquí. Cierro. Digo 5 cos de 30 y le doy igual a mi calculadora. Entonces aquí me dijo 5 raíz de 3 sobre 2. Pues recuerden que en mi caso lo que yo hago es que tomo esta teclita aquí que dice SD, esta de acá, esta que le estoy marcando, SD, ¿sí? Se va a resaltar acá, miren, esta. Y ella me va a pasar y me lo va a entregar en forma decimal. ¿Listo? En forma decimal. Entonces lo voy a hacer. Entonces voy a colocarlo. Digo SD ahí. Y me dio 4.33. Voy a utilizar dos decimales, ¿no? Dice 4.33, pues ¿qué? Unidades, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con Y. Entonces para calcular Y, lo único que va a cambiar es que en vez de ser coseno es seno. De resto es lo mismo, o sea, H se mantiene, ya no es coseno, sino ahora es seno del ángulo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, mire que aquí dice H cos y aquí dice H sen. H coseno de un ángulo, H seno de un ángulo. Esa es la única diferencia entre X y Y, que una es coseno y la otra es seno. Listo, entonces vamos a hacerlo. H es igual a, perdón, Y es igual a la hipotenusa. Pues ya dijimos que la hipotenusa por nuestro caso es 5. Por el seno del ángulo, ya sabemos que el ángulo es de 30 grados. Y el resto ya es calculadora, entonces hagámoslo. Digamos 5 seno de 30. Eso me tiene que dar 2.5. Porque yo ya sé que es un medio, entonces 5 medios, 2.5, ahí está. Entonces este sí, Y va a ser igual a 2,5 unidades. Es decir, que ya tengo el valor de la Y, ya tengo el valor de la X, que son 4.33, y el valor de la Y, que en este caso es de 2.5 unidades. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces, voy a graficarlo. Voy a graficarlo acá. Entonces, trazo mi eje imaginario, trazo mi eje real, ¿listo? El eje real está en el X, el eje imaginario está en Y, ¿sí? De este se llama imaginario Y para los números complejos, ¿no? Para los números complejos. Listo, y voy a graficar, entonces en X es 4.3, entonces yo digo 1, 2, 3, 4, aquí serían 5,
O sea que 4.3 está como por aquí más o menos. Aquí hay 4.33. Y y vale 2.5. Entonces digo 1, 2, 3. O sea que 2.5 está por acá. 2.5. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a, ahora, a interceptar esos dos puntos. Los vamos a interceptar. Al interceptarlos, entonces tengo 4.5. Aquí sería la intersección entre esos dos. Y trazo una recta, ¿cierto? Una recta entre esos dos. Vamos a hacerlo más grandecito. Trazo una recta entre esos dos. Entonces me quedaría que lo trazo de aquí hasta acá, hasta ahí. Y si comparamos, bueno, me faltaría escribirlo, ¿no? Y al escribirlo esto sería que esto es C igual a parte real 4.33 periódico, ¿no? O 3 periódico, más una parte imaginaria de imaginario I, un imaginario de 2,5. Y si usted compara esta gráfica de la izquierda con esta gráfica de la derecha, pues miren que son igualitas, ahí están, son iguales. Entonces está como lo pasé de un polar, que es este, a un rectangular, que es el mismo vector, solamente que está escrito en dos formas diferentes, en su forma polar y en su forma rectangular. Es como si yo, por ejemplo, en español escribo ratón, ¿sí? Y en inglés sería, creo que se escribe mouse, ¿no? Entonces aquí está, es lo mismo, solamente que aquí está en forma rectangular en español y aquí está en forma polar en inglés, pero es lo mismo, estoy hablando de lo mismo, es lo mismo, es el mismo ratón, no ha cambiado de ratón, es el mismo. ¿Listo? Entonces ahí está, forma polar, forma rectangular. ¿Listo? Ya con este video ustedes pueden hacer el ejercicio que quieren. Les voy a colocar entonces una tareita para que hagan, igual que la clase pasada. Entonces les voy a colocar en tres vectores en su forma polar y ustedes lo van a pasar a su forma rectangular. En la siguiente clase, es decir, el próximo... mañana. Mañana tenemos la siguiente clase. Vamos a hacer una evaluación de este tema, ¿de acuerdo? ¿Sí? O pues cuadren con Miss Angélica o con la principal a ver si alcanzaron a copiar todo hoy o si no lo haríamos el próximo lunes. ¿Listo? O mañana haríamos un taller y sí, más bien hacemos mañana un taller de pola rectangular y en la siguiente clase hacemos una evaluación. ¿Listo? Entonces, el que les pido que hagan sería el siguiente. Entonces se les voy a entregar unos vectores en su forma polar y les voy a pedir a ustedes que lo expresen en su forma rectangular. Listo. Entonces, el primer ejercicio, en su forma polar, un número C igual a, por ejemplo, 8 a un ángulo de 120 grados. ¿Listo? Bueno, segundo, un número complejo C que tenga una magnitud de 9 a un ángulo de 230 grados. Y tercero, un número complejo C que valga 5 a un ángulo de 60 grados. Esos tres. Está en rectangular, está en polar, pásamelo a rectangular. Está en polar, pásalo a rectangular. Recuerden que hay un tallercito, bueno, cuadren con Miss Angélica, que ella es la que realmente está, ella sabe cómo es que van ustedes ahí. Cuadren con ella, creo que hay un taller, entonces para que ustedes lo hagan, ¿listo? Bueno, espero que se encuentren muy bien, sean juiciosos, estudien por favor y nos estamos hablando en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho, bendiciones a todos, chao.